Hola, soy la profesora de Historia, Nazaret Pucciarelli, y quería contarles que al cumplirse un año de la creación de mi canal de YouTube Apuntes de Historia Hispana, inauguré una nueva sección llamada Clase Abierta. Nuestro primer episodio trata sobre la Guerra Civil Española, cuestiones generales sobre ella, cómo se conformaron los dos bandos y sus manifestaciones simbólicas. Quédate que te cuento de qué se trata. Estamos hablando de una guerra en la que murieron entre 500.000 y 1 millón de personas, con gran cantidad de heridos en la retaguardia. Podemos pensarla como un escenario, un ensayo de lo que sería después la Segunda Guerra Mundial, porque allí por primera vez se prueban estrategias y formas de destrucción masiva que en la Primera Guerra Mundial todavía no se habían utilizado. Nos referimos, por ejemplo, al combate aéreo. Respecto a esto, durante la Guerra Civil Española hay masacres muy conocidas propiciadas por los aviones alemanes e italianos que apoyaban al bando sublevado, como el bombardeo lanzado sobre Durango en marzo de 1937 y sobre Guernica un mes después, ambos en País Vasco. Se calcula que en este último bombardeo se lanzaron 31 toneladas de bombas durante 3 horas sobre la población civil, no contra objetivos militares, arrojando un saldo aproximado de 2.000 muertos, aunque se sugieren cifras mucho más altas. Lo cierto es que también un 85% de los edificios fueron destruidos y otros condenados al derrumbe. Este tipo de masacres trascendió las fronteras españolas, internacionalizando la guerra, especialmente gracias a los exiliados y artistas como Pablo Picasso, que apenas 2 meses después mostró al mundo su famosa obra que registra el horror de los bombardeos. ¿Qué impacto trajo que el mundo conociera esta guerra? Principalmente que se sumaran voluntarios, especialmente al bando republicano, que estaban resistiendo a los golpistas, a través de brigadas en las que se destacaron famosos personajes como Hemingway, Orwell, entre otras figuras, que además crearon obras para registrar este conflicto, como Por quien doblan las campanas de 1940, la película sobre esta historia, lanzada en 1943, y Homenaje a Cataluña. Pero ¿cómo se inicia el conflicto? Bueno, como consecuencia del fracaso de los militares golpistas que en julio de 1936 quisieron derribar a la Segunda República. ¿Por qué fracasaron? Por la defensa de las instituciones republicanas que hizo la población que resistió durante 3 años contra ejércitos profesionales. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué un golpe a la República? Los golpes, como sabemos, no tienen justificaciones, lo que sí tienen son apoyos civiles. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se dio este clima golpista en la sociedad española que pensó que la salida a la crisis era un golpe de Estado. En primer lugar, hablamos de factores internos. La Segunda República Española se inauguró el 14 de abril de 1931 después de una dictadura de 7 años de Primo de Rivera. Esta república que se instaló era el segundo intento de democratizar España, ya que la Primera República se había gestado entre febrero de 1873 a diciembre de 1874, no llegando a cumplir 2 años de funcionamiento. Estos antecedentes contribuyeron, sin duda, a pensar la República como un proyecto inviable, ya sea por el clima antidemocrático que había generado Primo de Rivera en la inmediatez, como por el fracaso del primer proyecto democrático que permanecía en la memoria colectiva. A su vez, la Segunda República pretendía resolver las contradicciones políticas y económicas de España de una manera muy ambiciosa y sin percatarse de que sus medidas iban a afectar a los sectores más conservadores y retrógrados de la sociedad. Más allá de las medidas progresistas que la República buscó consolidar, como la separación de la Iglesia del Estado, el voto femenino y la reforma agraria, tomó también decisiones que a largo plazo le iban a significar un peligro mortal. Por ejemplo, liberó al militar Sanjurjo, que en 1932 había intentado un golpe contra la incipiente República, un personaje que lo veremos aparecer más adelante orquestando el golpe de 1936. Otra contradicción de la República fue el haber permitido el funcionamiento de grupos fascistas en vez de declararlos ilegales, como fue el caso de la Falange Española,
liderada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del ex dictador. Organización que más adelante la vamos a ver como la mano larga de la dictadura franquista. Ahora bien, además de estos factores internos que fueron socavando la República, nos encontramos con factores externos muy importantes. Uno fue en materia económica y nos estamos refiriendo a la crisis mundial de 1929, originada en Estados Unidos y que arrastró a las economías del mundo que dependían del mercado o de la ayuda norteamericana. Esto impactó en un aumento del desempleo, el hambre y la pobreza, generando desconfianza en la capacidad de la República por paliar y resolver la crisis. Otro factor de gran importancia fue la aparición de los fascismos que tuvieron su formación en el período de entreguerras, en Italia, liderado por Mussolini, y en Alemania, adaptada por Hitler, aunque también se extendió a otros países como Portugal. Las ideas fascistas impactaron de lleno en la Segunda República Española, generando una desconfianza en sus instituciones y contribuyendo al clima de inestabilidad general. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo influyó en la crisis de la República? Tiene que ver con que el clima que generaron los fascistas era profundamente antidemocrático. Los estados fascistas propiciaban la violencia, la intolerancia y la destrucción del otro como valores prioritarios. Buscaban la guerra con otros países para conquistarlos, refundando imperios extintos, como el romano, para el caso italiano, o la revitalización racista de un pueblo, como era el caso alemán. Sus ideas tenían como fundamento defenestrar a la democracia como un sistema inútil que no podía resolver las crisis, de las que solo se podía salir militarizando la sociedad por medio de dictaduras totalitarias. Ahora bien, todos estos factores internos y externos confluyeron en el grupo de golpistas que intentaron instalar una dictadura en julio de 1936. Nos referimos a Mola, a Sanjurjo, a Godet, a Cabanelas, a Queipo del Llano y a Franco. Es importante aclarar que Franco no fue el único protagonista del golpe, ya que los principales ideólogos eran en realidad Sanjurjo y Mola. A la muerte de ambos en accidentes aéreos no esclarecidos, uno en 1936 y el otro en 1937 respectivamente, ahí es cuando Franco toma el liderazgo del golpe. Sin embargo, el golpe fracasó. ¿Cómo es posible que militares relevantes que habían participado en frentes como el de Cuba y el de Marruecos no pudieran efectivizar el golpe a la República? Bueno, la respuesta es la enorme y valiente defensa que la población española llevó adelante. El liderazgo de la defensa no fue exclusividad del Estado, sino que contó con la decisiva ayuda de las izquierdas, que en España tuvieron una larga tradición, especialmente en áreas como Aragón y Cataluña. Rápidamente, comunistas, anarquistas, socialistas y otros grupos crearon milicias antifascistas, se hicieron con armas, levantaron barricadas y combatieron en el frente. En Cataluña, como en otras zonas, lograron detener la sublevación. El Estado buscó articularse con estas brigadas, intentando formar un ejército popular. Lo cierto es que estos grupos tuvieron diferencias insalvables, a pesar de que todos apoyaron la continuidad de la República y la defendieron hasta la muerte. Por ejemplo, los anarquistas llevaban adelante la primera defensa y sostuvieron una doble ofensiva, en el frente contra los golpistas y en la retaguardia haciendo una revolución. Proponían colectivizar los campos y autogestionar las fábricas, dándose proyectos muy interesantes para esa época. Sin embargo, los comunistas, alineados con Stalin, sostenían que solo debían abocarse a la guerra y suspender por un tiempo el proyecto revolucionario. Esto se materializó en afiches que se contestaban entre sí, enarbolando una y otra consigna. Lo cierto es que el enfrentamiento se agravó hasta desembocar en un combate abierto en el que los comunistas casi exterminaron a los anarquistas en 1937, junto a la variante no estalinista del comunismo que era el POUM, del cual formaba parte, por ejemplo, George Orwell. Esto le permitió a los comunistas estalinistas liderar la defensa republicana hasta el final de la guerra. Uno de los aspectos más interesantes de la Guerra Civil Española fueron sus manifestaciones simbólicas, artísticas. Por ejemplo, los afiches, los carteles, las películas, las canciones
fueron transmisoras imprescindibles de las ideas de cada bando. Por ejemplo, el bando sublevado publicó una serie de afiches que interpelaba a los monárquicos, a los carlistas, a los falangistas y a otros grupos conservadores que se sumaron a sus filas. Los tópicos más comunes eran la defensa de la tradición, de la religión, ideas fascistas en general, ideas de destrucción del comunismo e ideas de una España imperialista, entre otros tópicos. Dentro del bando republicano, los afiches interpelaban no solamente a los socialistas, a los comunistas y a los anarquistas, sino que a toda la sociedad, buscando consenso en la defensa de la república, de la democracia, ideas sobre el nuevo rol activo de la mujer, el rechazo a la violencia fascista, a la iglesia cómplice de los golpistas, a la idea de unión de todos los sectores de la sociedad, ya sean campesinos, intelectuales, obreros, soldados, como podemos ver en estos afiches. Si bien los republicanos no pudieron sostener la defensa más allá de esos 3 años, para abril de 1939 no había quedado tan clara la victoria de los sublevados. Una España sacudida por la posguerra, la destrucción y el hambre sería muy difícil de reconstruir, especialmente sin la ayuda internacional, ya que los países más poderosos iban a estar abocados a destruir al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, que comenzó apenas unos meses después de finalizada la Guerra Civil Española. Así, España iba a sufrir 2 posguerras, la de la Guerra Civil y la de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los aliados jamás intentaron invadir España para derrocar al régimen fascista de Franco, que continuó hasta su muerte en 1975. Es más, Estados Unidos aprovechó el anticomunismo de Franco para hacer convenios y tenerlo como aliado en momentos clave del otro conflicto en el que entró el mundo, que era la Guerra Fría. Se instalaron bases norteamericanas, bombas, hubo convenios comerciales y hasta se filmaron películas western en suelo español, todo durante el franquismo. Así que otro tema importante para discutir es el de la responsabilidad internacional en la continuidad de este régimen. Por último, si este tema te llamó la atención, te invito a que te sumes al primer curso que estaré brindando este año en febrero y que es de manera virtual. Van a ser 3 clases de 2 horas cada una, donde vos podés elegir si lo querés cursar los sábados por la mañana o los miércoles por la tarde o combinarlo. Además de la clase sincrónica, accedes a artículos académicos, películas de la época, canciones y afiches que van a estar alojados en la plataforma Classroom para que puedas descargarlas o verlas cuantas veces quieras. No hay lecturas obligatorias ni evaluaciones, la idea es que lo curses por interés y no importa si conoces mucho o nada de este tema. Escribime a puxerelli.nazaret@gmail.com o mandame un mensaje con tu email para recibir información sobre este curso que no te podés perder por nada del mundo. Si te interesó esta clase, me ayudás poniéndole me gusta al video, compartiéndolo con tus conocidos y suscribiéndote a mi canal. Cerramos así el primer episodio de Clase Abierta. Gracias por verlo y nos vemos la próxima. Hasta luego.